Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a repasar lo sucedido con las tasas de interés de los plazos fijos en pesos durante el mes de julio. Cuáles son las entidades financieras que cerraron el mes con las colocaciones más rentables. Vamos también a analizar los hechos más importantes de la semana en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a seguir dialogando con los candidatos de las próximas elecciones primarias. En esta ocasión va a estar con nosotros Ricardo Gil Lavedra. Vamos a intentar conocer cuáles son sus propuestas económicas para enfrentar los problemas de la Argentina. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y una vez más nos está acompañando Julián Siri en esta ocasión para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Bueno, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo en orden? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir rápidamente, como siempre, a la información que tenemos para hoy y como consecuencia de las restricciones que se vienen aplicando a las importaciones en las últimas semanas, vienen faltando repuestos para los electrodomésticos. Yamila amplía esta información. Y algo que no solo afecta a las autopartes, sino también a los repuestos de electrodomésticos. En un 50% no se están consiguiendo aquellas partecitas que sirven obviamente para arreglar lavarropas, heladera, licuadora, todo aquello que tenemos en nuestra casa y que obviamente tiene un mercado negro, pero de mucha mayor envergadura que lo que es el auto. Atención, en muchos casos se está diciendo en los servicios técnicos, bueno, llamen 15 días, llamen un mes y medio. Hay una realidad, que hay un contrato cuando existe una garantía, ya sea la garantía que uno recibe al momento de comprar el electrodoméstico o cuando suscribe una garantía extendida, que en ocasión hemos comentado acá como una posibilidad de asegurarse por algún tiempo más respecto a la posibilidad de tener un problema con este artefacto. Ahora bien, esto tiene un plazo. Las asociaciones de consumidores comentan que es un mes, el plazo máximo que uno debería esperar para ya directamente pasar a hacer una denuncia a lo que es defensa del consumidor. Ya le digo, sea la garantía que sea, que rige, si la empresa tiene derecho, tiene obligación más que derecho de reponerle el repuesto arreglándole el artefacto o directamente dándole uno nuevo. ¿Por qué? Porque por ley está estipulado que los repuestos entran a la par de los artefactos. Entonces, que por tantos artefactos nuevos, por tantos electrodomésticos nuevos, existen una serie de repuestos que serían utilizados en caso de que se rompa. Los empresarios lo que dicen es, bueno, me están dejando ingresar el electrodoméstico nuevo, pero no el repuesto. Bueno, esto se tiene que resolver, hay una respuesta. En un mes uno tiene que tener alguna respuesta y si no, tiene que ir y hacer la demanda. Lo cierto es que muchas veces la gente dice, bueno, pero puede reclamar, eso es lo importante. En el marco de los electrodomésticos que, como todos saben, empezaron, bueno, medio se recortaron los descuentos, no así las cuotas, hay cadenas, las más importantes que están ofreciendo hasta 24, en el marco de la Supercar que todavía no la vimos, pero que ya tiene obligación negociable para las aseguradoras. Estamos hablando de TarShop, ya se difundió al 6 de agosto, es la fecha que tienen que suscribir las aseguradoras. Estamos hablando del 15% el financiamiento que van a tener para que los usuarios puedan tener justamente un financiamiento del 22%. Muy bien, perfecto. Información importante entonces que nos da Yami. Si tenemos un electrodoméstico y tenemos una garantía de fábrica o una garantía extendida, entonces tenemos que esperar un mes y si al mes no nos respondió la compañía, podemos entonces accionar contra ella a través de las distintas instituciones de defensa del consumidor. Bueno, vamos a seguir con información para todos los ahorristas. ¿Cuáles son las entidades que cerraron el mes de julio con las mejores tasas de interés? Bueno, lo primero que hay que decir es que en julio hubo un aumento de 0,35 puntos porcentuales en los depósitos a plazo fijo y lo otro muy importante es que hay una diferencia del doble en los intereses que se pueden ganar según la entidad que se elija para hacerlo.
Los depósitos a 30 días y entre 55.000 y 75.000 pesos tienen estas tasas de interés en las principales entidades financieras. Lo vemos, Meridian 17,75, la tasa más alta, Capital del Plata 17,5, muy cerca, Metrópolis 16,75, Columbia 16,25 y Macro 15,75. Nación 15,75 también para depósitos por internet. Montemar 15,5, Multifinanzas igual, Itaú también 15,5, el Banco BST una tasa de interés de 15,25%, Santander Río 15%, Galicia 14,75%, ICBC 14%, hipotecario 12% y cierra la lista tenemos Banco Nación con 9%. Si uno quiere un poquito más de interés tiene que ir a un plazo más largo, por ejemplo 60 días. Vemos, en este caso 18,25 es la tasa de interés más alta también para Meridian, Capital del Plata 17,75, Metrópolis 17%, Columbia 16,5%, Banco Macro 16,25 para su tasa por internet, al igual que el Banco Nación. Itaú 15,75, Montemar 15,75 también, al igual que Multifinanzas, BCT 15,5. Ustedes tienen aquí la lista completa de las principales entidades financieras. Le sigue el Banco Santander Río 15,5, ICBC 14,75, hipotecario 13%, Itaú 11, al igual que el Banco Macro, y cierra la lista también aquí el Banco Nación 25%. Bueno, como verán, una tasa de interés muy pero muy diferente según la entidad que elijan. Empiezan en 9%, terminan en 18%, es decir que se puede ganar más que el doble. Y también hay que decirlo que en este caso están perdiendo las tasas de interés de depósitos a plazos fijos, inclusive con el dólar oficial, que muestra una devaluación anualizada de cerca de 20%. La tasa de interés máxima es todavía en 18%. Estos rendimientos, ¿no?, que se encuentran significativamente por debajo de la inflación hacen que esta opción sea realmente poco atractiva. Hay que animarse a colocar nuestro dinero en otro tipo de alternativas para evitar que nuestros ahorros se vean diezmados por el aumento de los precios. Vamos a comenzar ahora con lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, una semana en la que se presentó la reglamentación de la nueva ley de mercado de capitales. Julián nos brinda información sobre este tema. Sí, Ale, se terminó reglamentando la ley 26.830, para no equivocarme el número, 26.831, mediante el decreto 2023. Había sido anunciado el día anterior por la presidenta en la Bolsa de Comercio. Básicamente lo que se empezó a conocer fueron algunos artículos que quedaron reglamentados. Los más importantes cubren algunas cosas que no le gustaron tanto a los participantes del mercado, como fijar horarios máximos dentro de todo el esquema productivo, digamos, o los participantes de lo que es el mercado. También se está metiendo un poco la ley con lo que son las calificadoras de riesgo, en donde le abre el juego a universidades nacionales públicas, y también limita mucho lo que es la parte de honorarios y de metodologías que pueden aplicar las calificadoras. Otro detalle es que limitaron la injerencia sobre las políticas soberanas y lo que pueden decir y no decir las calificadoras. Hay partes buenas y partes malas en términos de estos artículos de la ley. Otro tema muy importante está en la posibilidad de poner veedores e incluso remover todo el órgano de administración de empresas por parte de la SNB en base a quejas de accionistas minoritarios que tengan más de 2% del capital accionario. Un tema que ha generado preocupación, ¿no?, en muchas empresas. Sí, la idea de esta ley de mercado de capitales es buena en teoría, pero muchas veces lo que termina pasando es que la reglamentación parece más hecha a medida de ciertas intenciones subjetivas y no objetivas. Mayor transparencia, mayor eficiencia en el mercado siempre son buenas, pero después hay que ver cómo se termina utilizando en la práctica. Bueno, sobre el cierre de la semana, Julián, tuvimos un leve incremento del dólar en el mercado informal, ¿no? Exactamente, hubo un pequeño salto, terminó cerrando en 8.80 el dólar, como se conoce ahora, blue o negro. Siempre al cierre de la semana hay cierto temor por parte de los inversores y también el minorista, que es el que más demanda esta clase de instrumentos. Teniendo en cuenta todas las restricciones que se han estado imponiendo sobre tanto los inversores como los agentes que sirven para canalizar esa inversión, no llama la atención, exactamente, no sorprende. Muy bien, nos vamos entonces con esta información a un corte. Quédese ahí que en instantes estamos nuevamente con ustedes.
Muy bien, aquí estamos de regreso. Hoy es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre el estado de las instituciones bancarias. Vamos a comenzar con la consulta de Adrián sobre la situación del Banco Santander Río. Banco de Capitales Españoles, que fue elegido por 14 años consecutivos el mejor banco en Internet para los usuarios. Vemos en pantalla sus indicadores. Tiene un patrimonio de 7.171 millones de pesos, depósitos por 42.830 millones y un resultado acumulado positivo de 477 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Santander Río. Muy bien, perfecto. El próximo domingo se realizarán las elecciones primarias para elegir a los candidatos de las elecciones legislativas de octubre. Los candidatos que se han presentado tienen propuestas serias para enfrentar los graves problemas de la economía. Bueno, Liliana Zacarías dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero dialogó con los votantes para conocer cuáles son los candidatos que tienen las propuestas económicas que más los atraen. A mí no me llamó nadie la atención, o sea, lo que vienen planteando hace tiempo, son las mismas posiciones que se vienen planteando hace tiempo. Sobre propuesta económica ninguna, la verdad, no. Veo que todo lo que están buscando es conseguir votos, pero nada más. Creo que por ahí seguir con el mismo modelo estaría bien. Que tenemos varios, como siempre, se anotan todos en esta. Mi candidato, para mí, es Rodolfo Terraña. Mira, yo había una propaganda una vez, estuve en Uruguay y dice, vote a nadie, porque nadie cumple. Porque acá nadie cumple. No sé, todavía estoy considerando que me voy a votar, pero me tiro por más. Escucho la gente que se está postulando, las propuestas, y no hay nada que me interese por el momento. Sí, el candidato que tengo es Filmus, no tengo ninguna duda. Es la mejor propuesta que hay hasta el momento. La verdad que no me convence ninguno. Bueno, muy bien, continuaremos conociendo justamente las propuestas económicas de los candidatos en el próximo bloque, en donde vamos a estar dialogando con el Ricardo Gil Lavedra. Pero antes vamos a responder una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Malena de Retiro, que nos consultó sobre la situación de Nación Seguros, importante jugador del mercado, de quien esperamos noticias respecto de su ingreso al sistema CLEAS, el clearing asegurador entre compañías, y de esta manera así superar el 40% de aplicabilidad al mercado en lo que refiere a esta posibilidad de disminuir tiempos y costos a la hora de reparar su vehículo si tiene un accidente. ¿Cuáles son los números de Nación? Bueno, tenemos un activo de 1.724 millones de pesos, pasivo 1.340 millones, patrimonio 382, resultados 71 millones, primas 1.502 millones, informa 2.377 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, nos vamos rápidamente a un corte en instantes, vamos a estar dialogando, como dije recién, con Ricardo Gil Lavedra. Bueno, ya estamos con el candidato a diputado para las próximas elecciones abiertas por UNEN, este grupo que se ha creado, digamos, para definir elecciones, para definir los candidatos para las elecciones de octubre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Bueno, continuamos, ¿no? Justamente dialogando con los candidatos de estas internas abiertas para conocer las propuestas económicas que poseen para enfrentar los graves problemas que presenta la economía argentina. Y contame, Ricardo, desde tu postura, ¿cuáles ves que son los principales problemas que hoy presenta la economía argentina? Sin duda, lo que está en el corazón de los problemas argentinos es la inflación, por un lado, y por el otro me parece que el deterioro y la degradación institucional, porque antes se pensaba que las reglas del mercado, bueno, bastaban, y en consecuencia que no había otros ingredientes externos. Desde que apareció el neoinstitucionalismo, bueno, y aparece también la cuestión esta de los costos de transacción, bueno, se ve que las instituciones importan y mucho, porque en realidad todas las decisiones que se toman en el mercado, todas las decisiones que tienen que ver con la producción, bueno, deben hacerlo sobre la base de un marco de reglas previsibles, estables, que otorguen cierta seguridad,
que son los requisitos mínimos de tener un horizonte para cualquier inversión, ¿no? Acá en Argentina da la impresión, ¿no?, de que el que gana las elecciones pone las reglas de juego, ¿no? Entonces, con cada ganador, digamos, de elecciones hay un marco nuevo de reglas de juego que cambian completamente lo que había hasta ese momento, ¿no? Sí, pésimo. Y esto obviamente da malas señales para aquel que tiene que tomar decisiones de inversión de alguna manera. Sí, pésimo, y sobre todo, bueno, en algunos sectores en los cuales esto se ha visto muy claramente. Yo creo que el Estado debe intervenir en el mercado, pero para asegurar las condiciones de competencia, es decir, para evitar las distorsiones en el mercado. Fíjense lo que ocurrió, por ejemplo, con el trigo, un ejemplo paradigmático de intervención nefasta, bueno, de ese sujeto estrafalario que es Moreno. Bueno, el tipo prohibió las exportaciones, creó desincentivos, no se sembró trigo y estamos sin pan. Absurdo. O lo que pasó con el mercado de la carne, otro invento maravilloso en el cual la Argentina se ha comido su stock ganadero, y son cuestiones que tienden, lo mejor dicho, demoran en recomponerse en el ciclo sobreviviente ganadero, que necesita tomar determinadas decisiones para el engorde, que el ciclo tiene 2 o 3 años desde el nacimiento del ternero. Bueno, es muy importante saber también las reglas de antemano. De todas formas, Ricardo, ¿cómo se hace para lograr un fortalecimiento institucional en un país, ¿no?, que tiene esta historia de tanta alteración, ¿no?, de las instituciones? Bueno, no es tan difícil, ¿no? Creo que tiene que ser, en primer lugar, tratar de cumplir las reglas, cumplir la ley, y después yo creo que en una economía de origen capitalista, bueno, hay que dar lugar a la iniciativa privada, y obviamente el Estado tiene que asegurar las condiciones de la igualdad, pero nada sustituye la iniciativa privada. Y vos dirás, ¿cómo se hace para darle certidumbre? Bueno, una, que las normas las dicte los órganos encargados de dictarlas. En este caso ha habido un desplazamiento de facultades del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, y ahora muchas de las facultades que tendría que tomar el Congreso, que aseguran deliberación, que asegura discusión, que asegura publicidad, bueno, en cambio se toman ahora en los despachos ministeriales. Bueno, fue un ejemplo, la 125, un ejemplo nefasto, que mediante una resolución ministerial, bueno, se modificaban derechos de exportación, y miren el escándalo que se armó. Ahora, ¿qué se puede hacer justamente desde el Congreso para fortalecer las instituciones, sabiendo que, bueno, muchas de las medidas que tomó el Ejecutivo, desde YPF hasta la privatización de los fondos jubilatorios, muchas medidas que fueron importantes para la economía en los últimos años, pasaron efectivamente por el Congreso? Sí, a ver, YPF, la estatización de YPF, ¿no? Que me parece que todo el mundo va a estar de acuerdo que en una crisis energética de la magnitud que ha provocado el propio gobierno, es bueno que haya una empresa nacional, por más que el modo como se apoderaron de las acciones ha sido confiscatoria. Pero vamos al caso de la energía. Por obra y gracia de una política nefasta, con una mala praxis brutal del gobierno, la Argentina ha perdido el autoabastecimiento. Tenemos un déficit en materia energética que nos va a producir desequilibrio claro en la balanza comercial. Estamos en este momento importando por 13.000 millones de dólares, esto va a ser creciente el año que viene, y para producir más, sin lugar a dudas, necesitamos inversiones. Bueno, ¿qué hace falta para las inversiones? Bueno, un marco que dé certidumbre, reglas claras. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Lo de Chevron en Vaca Muerta. Vaca Muerta probablemente sea un yacimiento sobre el que se depositan gran parte de las esperanzas del desarrollo energético argentino. Pertenece a todos. En consecuencia, no es razonable que las condiciones estas de inversión sean claras, sean abiertas, sean transparentes, sean públicas, y no un acuerdo con Chevron bajo la mesa, luego legalizado con un decreto para colmo ilegal, ¿no? La presidenta no tiene facultades para establecer ese régimen de promoción. Y esto, yo no digo nada contra Chevron, necesitamos inversiones. Bueno, pero hagámoslo bien, hagámoslo de modo claro. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias de haberse manejado de esta manera, no? Bueno, las que sufrimos, no hay inversiones. Hubo, ¿no?, la inversión de Chevron en este caso, ¿no? Sí, hubo la inversión de Chevron en este caso. Bueno, 1.200 millones para algo que hace falta 40.000, con un acuerdo que no conocemos. ¿Cree que eso desalienta inversiones posteriores en este mismo sector?
porque esto había sido a través de un decreto que el Ejecutivo no podía dictar. Ustedes están hablando de seguridad jurídica. Uno de los elementos de seguridad jurídica es que las normas las dicten los órganos con facultades para eso. La Presidenta no puede dictar un decreto que fije renuncias a derechos de exportaciones, no puede hacer, no tiene facultades. Bueno, y esta no atrae inversiones, legaliza un acuerdo que ya hizo por abajo con Chevron, pero no nuevas inversiones. Y la Argentina ha ido, como ustedes bien saben, ha ido cayendo verticalmente en materia de inversión extranjera directa. Hoy en día, bueno, estamos hasta por debajo, por supuesto, ya no digamos de Brasil o de Colombia, estamos por debajo también de Perú, de Chile. Ahora, Ricardo, hace pocos días se dio un debate con los principales candidatos de UNE, en donde hubo diferencias importantes entre ustedes en algunos temas. ¿Qué garantías hay que después de las elecciones, digamos, esa lista conjunta que va a salir de las 3 o 4 tendencias dentro de UNE, bueno, se puedan justamente juntar en el Congreso para presentar proyectos y propuestas comunes? Cada uno de nosotros, de las listas, por lo menos 3 de esas listas, las principales, hemos presentado ya una serie de iniciativas y de propuestas en determinadas materias. No son iguales, no son iguales en muchos aspectos. Algunas tienen unas bases de coincidencia importantes. Después del 11 de agosto, nosotros tenemos que presentarle a la ciudadanía, todos los candidatos que quedemos en UNEN, una propuesta legislativa común. Y esa propuesta legislativa común, con el compromiso de que todos los candidatos de UNEN van a seguir esa propuesta legislativa común, ¿no? O sea que la idea, digamos, es mantener entonces los lineamientos entre todos los candidatos. Sí, yo creo que las diferencias, sobre todo el otro día, no son diferencias ideológicas, son diferencias que tienen que ver más que nada con las personalidades, con el carácter de cada uno, pero yo no veo, o por lo menos, yo veo una sola diferencia importante que tenemos con la lista de Terraño-Lustó en materia de seguridad, pero con el resto de los candidatos con hay el resto, sí, con la de... Una coincidencia. A ver, si en materia de seguridad con la de Carrió y Pino Solana, está mal, han apilado cosas, pero podemos llegar a un arreglo. Y en materia de justicia tenemos acuerdo con las otras. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las posturas y propuestas económicas de uno de los candidatos de las elecciones del próximo domingo. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el martes a las 17 horas aquí en Metro.